Ok, chicos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los síndromes ventilatorios y bronquiales. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que para que nosotros hablemos de síndromes ventilatorios y bronquiales, nos estamos refiriendo a una parte específica de nuestro cuerpo, ¿cierto? Al tórax. Entonces, semiológicamente, ¿cómo podríamos describir las partes del tórax o qué cosas yo debo saber para que yo pueda describir los síndromes ventilatorios? Porque ustedes recordarán que gracias a fisiología, que está más acá, ¿se me escucha, verdad? Ah, no, sí. Ya, bueno. Entonces, recordando que por fisiología nosotros debemos conocer o entender que existen funciones indispensables que nuestro pulmón realiza. Entonces, para ello nosotros debemos recordar cuáles son, eh, por qué hacen eso, cuál es el motivo del cual algún desequilibrio me va a dar un síntoma, un signo que yo lo voy a poder describir a través de mi historia clínica y a través de semiología yo voy a poder verlo, escucharlo, palparlo o percutirlo, ¿no? Porque recuerden que esas son como que las partes más importantes de semio y que nunca se van a tener que olvidar porque eso va a ser la base para que ustedes exploren cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en el tórax y eso es lo que quería decir. Entonces, los síndromes ventilatorios y bronquiales que vamos a ver hoy van a ser específicamente POC, asma y vamos a tener una división muy para que ustedes ya lo entiendan completamente y nunca más se olviden, ¿ok? Si tienen, recuerden, por favor, prender su cámara, recuerden, por favor, que el prete se envía por el chat del Teams, por favor, rellénalo, ya que si no se ha rellenado eso, ni el post no se cuenta como asistencia, la participación de cierta manera también se va a contar como asistencia. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta, ¿ya? Muy bien. Me parece muy importante que antes de que empecemos a hablar sobre síndromes ventilatorios y bronquiales, porque en realidad sería su primera clase en específico para hablar de pulmón, porque sería la parte de semiología del pulmón, o sea, de características neumológicas y todo ello, sí sería importante que recuerden esto, este vocabulario que les traje. Entonces, cuando hablamos de bronco o bronquio o está relativo relacionado a, es muy frecuente que se hable de la parte como tal, al bronquio. Entonces, por ejemplo, si le suman en la mayoría de los casos itis, ustedes tienen que recordar que itis hace referencia a una inflamación. En cualquier otra palabra, glomerulonefritis, no sé, no sé, una neuritis, lo que sea que termine en itis hace relación a una inflamación. Entonces, bronco hace relación a una bronquitis, es una inflamación de los, ¿quién? De los bronquios. Entonces, también deben tener muy importante capnia, ya que cuando hablamos de síndromes ventilatorios, en muchos casos debemos recordar cuál es la función del oxígeno, cuál es la función del dióxido de carbono y recuerden que cuando no vamos a decir como tal un hiperdióxido de carbono, no. Entonces, para que ustedes entiendan, vamos a hablar de una hipercapnia cuando se habla en relación a un aumento de quién, de mi dióxido de carbono, como está en este vocabulario de acá que les traje. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta porque vamos a ver, quizá no en esta sesión, pero más adelante van a ver bastante sobre hipercapnia, de insuficiencia respiratoria crónica aguda. Van a tener que diferenciar los tipos. Entonces, al momento de diferenciar los tipos, ustedes tienen que entender la palabra antes. Condro hace relación al cartílago, costo, costillas, expiro, respirar. Entonces tienen que tener muy en cuenta todos estos más o menos como que resumen o ideas claves o vocabulario como tal que sí o sí les va a servir en semio pulmonar, ¿no? Entonces, muy bien. Fisiológicamente vamos a tener que hablarlo, sí, porque bueno, no lamentable. Lo bueno para ustedes y para mí, todo se explica con fisiología. Y como les dije en un inicio, si ustedes recuerdan fisio o los cursos bases, ciencias básicas, van a poder no sufrir en el intento en clínicas, ¿no? Entonces ya.
¿Cuál es la función o alguno me puede decir una función que recuerde importantísima de el pulmón? Voy a llamar. Álvaro, ¿estás? Se puede hacer el intercambio en el alveolo de oxígeno con el dióxido de carbono. Muy bien, la difusión, recuerda, eso es una difusión. Muy bien, está bien, excelente. Porque hay una palabra clave que sí me gustaría que ustedes entiendan que es diferente. Y acá justamente gracias Álvaro por decirlo. La difusión de oxígeno y CO2 se da ¿dónde? En el mismo alveolo, ¿ya? El intercambio gaseoso se da ahí. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de transporte? Porque difusión y transporte no es lo mismo, son cosas diferentes. Transporte hace relación a quién? Tu molécula de dióxido de carbono ya salió, como se viene acá. Ha habido un intercambio gaseoso, ya se queda en mi sangre el oxígeno, lo que necesito, y va a pasar por todo nuestro sistema sanguíneo. Ese transporte por toda la sangre, por todos los líquidos corporales, por todo, que llega a un órgano específico, a una parte de mi cuerpo en específico, se llama transporte. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora ya no van a poder confundir difusión con transporte. Y de verdad que ustedes sepan qué es difusión y transporte les va a ayudar mucho. Aparte, obviamente, de la ventilación y perfusión que vamos a hablar más adelante. Entonces, gracias, Álvaro. Vamos a llamar a Edwin. ¿Estás? María Claudia, ¿estás? Sí, Hola, ¿me puedes decir otra función muy importante que realiza el pulmón? Que te acuerdes. ya dijeron el intercambio gaseoso. Eh, mm, no, no sé, no me acuerdo. No se preocupen, no. Está bien no recordar, pero la respuesta más adecuada que les van a decir más adelante los doctores, o al menos cuando vayan en clínicas, es no digan no sé, di voy a averiguarlo, voy a buscarlo, no sé, es minimizar o al menos eh, no tomar como que en importancia lo que vamos a hablar o decir, sino que tienen que más o menos investigar porque a partir de ahora ustedes van a tener que investigar a full, entonces ya, eso ya María. Igual no te preocupes, está bien no saber porque ustedes saben que al menos las ciencias básicas es cuestión de que recuerden, ¿ya? Entonces, otra función muy importante que hubieran podido decir es la regulación de la ventilación pulmonar, porque cuando hablamos de ventilación pulmonar debemos hablar de volúmenes pulmonares. No sé si recordarán en fisio, había este esquema muy importante que hablaron sobre los volúmenes pulmonares en mililitros, cuál es el volumen inspiratorio de reserva, qué es el volumen inspiratorio de reserva, el volumen residual y todo ello. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden esto? Ya que ustedes van a tener que tener en consideración cuál es la capacidad total de inspiración o de expiración en su pulmón. ¿Por qué? Porque si se altera esta capacidad, que nosotros lo vamos a medir a través de la espirometría, escriben acá, es una prueba que me va a poder ayudar a medir el volumen pulmonar, en realidad el volumen pulmonar total o la capacidad vital, la capacidad pulmonar total. Entonces es la espirometría, es una prueba funcional que nos ayuda a medir cuál es la capacidad de mi pulmón al realizar esta función muy importante. ¿Ok? Entonces, la capacidad ventilatoria, que es lo que me quiero referir, va a estar dada por tres cosas muy importantes y que les juro que les va a ayudar mucho si ustedes ahorita me están entendiendo. El volumen residual inspiratorio, que es este, o también llamado volumen inspiratorio de reserva, y el volumen corriente, o también denominado volumen tidal,
que es como que cuando yo estoy hablando con ustedes o cuando estamos hablando de manera tranquila, normal, o sea, la respiración normal, por así decirlo. La respiración que tú y yo hacemos en estos momentos, porque no estamos haciendo ejercicio extremo, no estamos respirando profundo, como ahorita ya respiré, entonces eso sería un volumen inspiratorio de de corriente tidal o corriente, ¿no? Volumen tidal o de corriente, es lo mismo, ¿ya? Solamente diferentes nombres. Entonces, ¿y cuál más? El volumen residual expiratorio. Recuerden, inspiración, expiración. ¿Qué cosas se queda cuando yo realizo la expiración? Porque normalmente el volumen de corriente tidal es lo que normal vamos a realizar, ¿no? Nosotros lo que en realidad deberíamos tener, pero existen constantes, existe un volumen expiratorio de reserva. También aparte de ello otro volumen que es el residual, ¿no? Entonces, recuerden que la capacidad ventilatoria se va a dar por estos tres. Ya, pero ¿por qué me estás hablando de esto? Esto es fisio. ¿Por qué? Porque las enfermedades que hoy vamos a hablar, tanto las obstructivas como los síndromes ventilatorios, van a estar en relación a si mi afectación es una afectación alta o si es una afectación baja. Si es una afectación baja, normalmente van a estar en relación a bronquios. Entonces, bronquitis, bronquiectasias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC. Entonces, al tener una afectación pulmonar baja, vamos a tener que recordar que el volumen corriente tidal es de un valor normal. ¿Y alguien recordará cuál es el volumen de corriente tidal que más o menos se tiene o debemos tener de manera normal? Si no saben, búsquenlo por internet. Al menos ahí se les va a quedar a ustedes, ¿no? ¿Son Entonces, 500? muy bien, 500, gracias. No vi tu nombre, pero gracias. Sí, más o menos 500 ese sería el volumen de corriente tidal, o sea, lo que tú y yo respiramos o ventilamos en estos momentos, ¿ya? Entonces, la suma de todo eso, del volumen corriente tidal, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio, debemos llamarlo una capacidad ventilatoria. ¿Por qué? Porque a través de la capacidad ventilatoria nosotros vamos a, y a través de una prueba que, como les estaba diciendo, se llama una espirometría, nosotros vamos a poder determinar qué tan bien está funcionando mi pulmón, qué tan bien está funcionando el pulmón de mi paciente. Si existe una disminución del volumen o aumento o disminución del corriente tidal, quiere decir que está haciendo mucho mayor esfuerzo para poder respirar. Si existe un volumen de reserva inspiratorio menor, quiere decir que quizás está obstruyendo, que quizás está acumulando de moco. Entonces, esas cosas es muy importante que ustedes recuerden porque es lo básico, ¿ya? Entonces, recuerden, fisiológicamente, perdón, respiración va a estar en relación a una proporción porque, o sea, la principal función de nuestro pulmón va a ser de respirar, ¿verdad? Y esto porque nos va a ser proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono de ellos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener cuatro cosas claves muy importantes que justamente estábamos hablando. Ventilación pulmonar, difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en sangre y líquidos corporales. También regulación de la ventilación. Es muy importante que ustedes sepan, como ahorita estábamos hablando, los volúmenes pulmonares, ahí es donde vamos a tener muy en cuenta, porque al fin y al cabo la clase es síndromes ventilatorios, entonces si ustedes se dan cuenta, la ventilación va a formar una parte muy importante de la clase de hoy. Entonces, recuerden que la vía respiratoria va a estar formada por partes, si se dan cuenta. Una división que se da por la vía respiratoria para más que nada para nosotros entender cuáles son las afectaciones o enfermedades que se dan en cada uno, ¿no? Como habías visto en este esquema que les traje, algunas que son altas, algunas que son bajas. Principalmente las que son bajas llevan el nombre de bronquio. Entonces, si ustedes ya se aprenden al menos bronquio, no van a poder confundir en que una enfermedad obstructiva alta es una bronquitis aguda. No, porque el bronquio está más abajo, no está arriba. ¿Y qué cosas están arriba? ¿Me pueden decir alguna parte anatómica que consideran que está en la parte superior, o sea, en la parte alta? O sea, ¿qué reparo anatómico, por así decirlo?
La que se les ocurra, la que vean en la imagen. Voy a llamar. Margot Serafina. Sí, buenas tardes. Hola. La glotis. Muy bien, la glotis. Y justamente, gracias. A ver, una más ya. Cristel, ¿estás? Hola, sí, buenas. Hola. Em, las cuerdas vocales. Muy bien, las cuerdas vocales, sí. Todas ellas, ¿por qué les estoy haciendo? Porque de cierta manera, por ejemplo, existe una inflamación ¿de quién? De mi epiglotis. Entonces, la epiglotis, al estar inflamado, me va a generar una epiglotitis. ¿Qué quiere decir esto? Que se inflama la epiglotis, tal cual. ¿Y qué otra cosa alta podría estar ocasionándome o una enfermedad pulmonar obstructiva? Porque recuerden que obstrucción es como que un huaico, tal cual. No sé si escucharán, bueno, sabrán, o sea, se tapa algo. Bueno, ya sea completamente o parcialmente, pero se tapa, se obstruye. Entonces, eso es lo que nos va a dar en muchos casos una laringitis, por ejemplo, una aspiración de cuerpo extraño que es muy frecuente en niños, niños que vengan a consulta por haberse aspirado una moneda, por haberse comido, no sé, juguetitos pequeños, pilas. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Alguna aspiración por cuerpo extraño me va a dar una enfermedad obstructiva alta, ¿no? Entonces, edema, género neurótico laringio, que eso es mucho más específico, pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que las enfermedades obstructivas se van a dividir en dos, en altas y en bajas. Las altas, que están en relación anatómica a la situación o a lo que vamos a hablar del esófago, perdón, de la tráquea, una porción de la tráquea, del epiglotis, un poco de la laringe, cuerdas vocales y quizá los cornetes respiratorios, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de una enfermedad obstructiva baja? Hablábamos ya de afectación en los mismos bronquios. Entonces, si hablamos de una afectación en el mismo bronquio, vamos a hablar sobre bronquitis aguda, bronquitis crónica, bronquiectasias, asma, muy frecuente en niños y adultos también, enfermedad pulmonar obstructiva, el EPOC que da muy, y es muy frecuente por, no solamente por el humo de tabaco, que ustedes ya sabrán por fisiopato, sino que también por el humo de leña, que creo que también es una pregunta que les puse ahí, entonces tienen que tener eso en cuenta. Muy bien. Ya. Entonces, fisiológicamente, eso es lo que quería que recuerden. También, ¿qué más? Esta imagen sí me parece... uy, ¿qué hice? Quería poner lupa. No quiere. Ah, aquí está. Entonces, van a tener que recordar que anatómicamente tráquea, luego la división, quién es mis bronquios, luego quién vamos a pasar a ver a mis bronquiolos, luego quién a mis alvéolos. De manera general es eso. Pero ustedes deben recordar cuál es el intercambio gaseoso, dónde se da, dónde podría encontrarse una efusión pleural, que bueno, más adelante lo vamos a ver, hoy no, pero es como un derrame pleural, muy característico de que se vea en en las partes finales de todo, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. ¿Ya? Muy bien. Esto también la capacidad ventilatoria. Ay, ay, acá como que datito para que ustedes lo tengan, o paréntesis, como digo a veces, es la capacidad. Cuando no se olviden que los volúmenes son tal cual, es como una cantidad, un volumen que nosotros al momento de realizar la inspiración o la expiración se va a dar. Pero ¿a qué hace referencia una capacidad? Porque supongo que en algunos casos fisiología a veces bueno, no sé cuándo lo han llevado, pero al menos se van olvidando. Pero recuerden que la capacidad es la suma de volúmenes y nada más que eso. Entonces ustedes no pueden decir, uy, mi capacidad inspiratoria de reserva. ¿Cómo? No, es un volumen inspiratorio de reserva, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad
va a ser una suma de volúmenes. Y recuerden que, que los volúmenes van a estar en relación a cuatro, ¿no? Volumen que inspiras y que reservas, obviamente, al momento de inspirar, porque recuerden que tenemos nuestro volumen de corriente tidal, que es el que permanece, o volumen de corriente, que es lo normal que nosotros tú y yo estamos respirando, pero ¿qué pasa? Debemos reservar y ese reservorio al inspirar y al expirar lo tienes. ¿Qué más? Aparte de ello, tú vas a tener una reserva a eso, un volumen residual que va a ser como los residuos de lo que tú reservaste, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, de ahí tú vas a tener que entender que las capacidades van a ser suma de esos tres o cuatro volúmenes. ¿Ya? Para que nunca se confundan más adelante. Anatomía, también vamos a hablar un poco de anatomía. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a hacer sufrir otra vez? No, no te voy a hacer sufrir, solamente te voy a evitar que sufras. ¿Ya? Anatomía. ¿Por qué? Porque ustedes al momento de realizar la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, van a tener que ubicarse en una línea, van a tener que ubicarse y poder explicárseles en la historia clínica y a su doctor en qué parte ustedes están encontrando una lesión o no. Por ello es que ustedes deben recordar que van a encontrar acá la escotadura supraesternal, obviamente los huesos que van a estar en relación a esto, la clavícula, el manubrio, los ángulos manubroesternales, el esterno mismo, los cartílagos costales, y ustedes deben recordar lo normal para que cuando vean algo anormal, ustedes digan, no, no, algo está pasando acá, ¿ya? Entonces, otra cosa que les va a ayudar bastante semiológicamente va a ser las líneas. Estas líneas son como divisiones anatómicas que se va a dar para que ustedes describan alguna cosa o al momento de explorar, de la exploración física, descubran, no sé, un lipoma, que es un acúmulo de grasa, o una tumoración, o una cicatriz, o lo que puedan encontrar, lunares, manchas, vesículas, lo que puedan encontrar en ese lugar. Entonces, van a tener a la escotadura supraesternal, que es más o menos la parte mitad del esternón, ¿no? Entonces, al costado de ello van a ustedes, perdón, la línea medio esternal, perdón, ¿qué estoy hablando? Línea medio esternal, luego ustedes van a tener la línea medio clavicular. No se van a tener que equivocar como yo ahorita, porque ustedes van a tener que tocar su esternón y ustedes van a decir, en la línea medio clavicular se encuentra una tumoración de, no sé, de 2 a 3 centímetros en la exploración física. Ya, todo bien. En la historia clínica van a tener que escribir eso. En la línea medio clavicular, ustedes recuerdan, la clavícula está acá, entonces van a tener que dibujar una línea media entre esa clavícula. En la línea media clavicular derecha a izquierda se encuentra o una cicatriz de tantos centímetros o un absceso de tantos centímetros. Ya, bueno, ahí van a tener que escribirlo. ¿Qué otra parte es importante que ustedes van a tener que escribirlo? Le va a ser la línea axilar. Ustedes van a levantar la axila, como se ve en esa imagen. Levantan y van a tener la línea axilar anterior por delante para el lado del tórax, para el lado del pecho, mejor dicho. Y la línea medio axilar va a la mitad de la axila. Posterior a ello, ¿quién vas a tener? Fácil, la línea axilar posterior. Entonces, otra pregunta que vi también, no sé dónde, pero lo vi, era ¿cuál es la vértebra que se resalta a la exploración física en en el tórax? O sea, en la parte posterior del tórax. Y bueno, pues era la apófisis espinosa de la C7. Es la única que se ve en cuanto a las vértebras. Si ustedes se tocan o palpan, o al menos palpan a su paciente, al menos van a denotarse que esa es la única que se ve cuando el paciente está como que relajado. Bueno, si estiran y estiran su cuello, bueno, van a encontrar más, pues, pero a lo que me refiero es que esa pregunta vi. No en Met 1, creo que fue en el ENAM, no sé, vi, pero ahí. Pero también preguntan, entonces ahí como que dato.
Otra cosa muy importante que ustedes van a tener que recordar van a ser las líneas escapulares como se ven en esta imagen. Esas líneas rojas y la línea medio espinal. Nada de líneas escapulares. ¿Por qué? Porque las líneas escapulares les van a dar como una delimitación de la escápula. Y ustedes no van a escuchar nada si ponen su estetoscopio encima de la escápula o del omóplato, como lo quieran llamar. Van a tener que hacer en su reborde cuando escuchen al pulmón. Más adelante vamos a ver los focos pulmonares, pero al menos van a hacer en estos puntitos que estoy tratando de hacer con el puntero láser, en eso, ¿ya? Porque si lo ponen encima del hueso no van a escuchar nada, se lo juro. Entonces, más adelante, más acá, más acá, más acá. Al menos les va a servir estas líneas como referencia para que ustedes puedan encontrar los focos pulmonares y puedan escuchar o puedan escuchar de una manera adecuada y no sufran, y no mueran en el intento. Entonces, lóbulo medio derecho, recuerdan que el pulmón se va a dividir en lóbulos, ¿verdad? Ustedes recordarán eso, es muy fácil para ustedes. Lóbulo en este caso el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. Es muy importante que ustedes recuerden que cuando hagan su historia clínica, no pongan se evalúa ambos campos pulmonares y no se encuentra morbullo vesicular. O sea, no. Lo que ustedes tienen que hacer es decir que son hemitórax. En los hemitórax, tanto derecho como izquierdo, no se encontraron alteraciones. No sé, lo que quieres escribir en tu historia clínica, pero la descripción semiológica son en hemitórax, ¿ya? No, ambos campos pulmonares se utiliza en diagnóstico por imagen o cuando tú miras una imagen y describes esa imagen, ahí se usa ambos campos pulmonares. Si no, solamente utilizas ambos hemitórax, eso es lo correcto, ¿ya? Entonces, también recuerden que el lóbulo medio derecho que ustedes van a poder escucharlo por adelante, obviamente, cuando ustedes puedan poner su estetoscopio ahí, van a poder encontrarlo y van a tener que decirle al doctor cuando ustedes en el lóbulo medio derecho o en la base o en el lóbulo inferior, en el lóbulo superior, en la base pulmonar, eh, ¿alguien recuerda cómo se llama esta parte de acá que estoy tratando de señalar? A ver, voy a llamar. Esta de acá. Esta. Tiene un nombre en específico. Eh, yo, Jofeli. Amira Montesino. ¿Estás? Sí, aquí estoy. Hola, ¿te acuerdas cómo se llama esta parte que estoy tratando de señalar del pulmón? Mm, pucha, no recuerdo. No estoy segura. Ah, no te preocupes. ¿Y si la buscas? Quizás así ya no nos vamos a olvidar. Pero es el ápices. Ápices. ¿Se acuerdan? Ápices como pirámides. Así me acuerdo yo, son los ápices pulmonares, ¿verdad o no? Dime, Amira. Sí, también se le puede decir vértice, creo que no, ¿no? O solamente es ápice. Mm, Porque bueno, pero yo había visto recuerdo que es ápices. vértice. Ah, ya. Ah, Es- quizás no, porque de cierta manera tiene su forma, pero bueno, normalmente se conocen como ápices o también le puedes llamar el lóbulo superior izquierdo si ya no te quieres complicar más, ¿ya? Como aquí también le estaba poniendo. Entonces, ápices, que yo recuerdo como pirámide, como es como una puntita, los pulmones, entonces ahí ya se puede más o menos recordar. Muy bien. El lóbulo superior izquierdo o derecho también lo pueden llamar. Posteriormente van a encontrar el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo inferior derecho. Recuerden el lóbulo, la diferencia entre el pulmón izquierdo y el derecho. Recuerden la cantidad de lóbulos. Recuerden la ubicación de la tráquea, porque recuerden que las bronquios o la división de la tráquea después de llegar a los bronquios y ustedes van a tener que recordar que uno está mucho más superior y otro está mucho más inferior. Uno tiene tres divisiones de los bronquios y otro tiene solamente dos. Entonces,
Ya, eso es anatómicamente hablando y por qué me interesa saber eso, porque normalmente cuando un paciente inspira una pepita de cualquier tipo o no sé, la afectación va a ser mayor en un lado del pulmón. ¿Por qué? Por la cercanía anatómica que se da en ¿ya? Entonces ya ustedes ya lo buscan eso. Gracias, Amira. Muy bien, entonces anatómicamente ya hemos visto la importancia de por qué ustedes deben recordarlo y por qué tienen que ustedes tener en cuenta esto que estábamos viendo. Entonces ya llegando a lo que es fisiopatología, recuerden que ahí existen enfermedades obstructivas, justamente el tema que nos toca, que son altas y bajas. Entonces recuerden, altas con una afectación mayor, por ejemplo, en la misma tráquea. ¿Por qué? Porque normalmente la aspiración de cuerpo extraño se queda o como les dije, anatómicamente vamos a tener como una división de la tráquea que va a estar en relación a que uno es mayor en cuanto a la división, o sea, es mucho más arribita, otro es un poco más abajo, entonces ahí se va a quedar. Sobre la aspiración de un cuerpo extraño, normalmente la tráquea y bronquio vamos a poder encontrarlo o antes de pasar ahí. Entonces, también tienen que tenerlo ustedes eso en cuenta, ¿ya? Recuerden, baja ya hace afectación a los mismos bronquios, ¿ya? Bronquitis, bronquiectasias, asmas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes recuerden o sepan? Los patrones ventilatorios que encontramos cuando hablamos de una enfermedad obstructiva alta. ¿Cuáles son? El patrón ventilatorio en este caso, alta, vas a encontrar taquipnea. ¿Qué vendría a ser una taquipnea? Vamos a llamar a María Fernanda Mirabel. ¿Estás? Hola, sí, es Mirabal, pero Ah, taquipe perdón. es cuando, no te preocupes, cuando la respiración es más, o sea, son más de 20 respiraciones por minuto. Creo que 20, 18 por ahí. La vez pasada te pregunté, creo también eso. No me acuerdo. A mí no, pero en general creo que sí preguntaste. Muy bien, gracias. Me acordaban tu voz. Pero ya, sí, recuerden que taquipnea, cuando hablamos de taquipnea, taquicardia, cuando vamos a ver el segmento de cardio, también vamos a tener que recordar mucho de esas terminaciones porque ustedes ya lo vieron en PBM, pero de cierta manera van a tener que recordarlo acá y van a tener que escribirlo en su historia clínica y por eso es muy importante que ustedes sepan el límite también. Ya, 16 18 normal, más de 18 más o menos, vamos a tener una taquipnea o más de 20 en este caso podría ser, ¿no? Entonces, con bradipnea. ¿Qué quiere decir bradipnea? Taquicardia, bradicardia, bradipnea. O sea, ¿qué va a ser? Mira, esto es muy extraño, ¿ya? Pero, o sea, existe una respiración rápida con una respiración lenta al momento de inspirarse. O sea, ustedes recuerdan, expiran, botan, inspiran y al momento de inspirar existe una bradipnea. ¿Qué quiere decir? Una respiración baja. ¿Qué quiere decir? Que mi volumen, en este caso, inspiratorio, quizá residual o volumen de corriente tidal va a ser menor. En cuanto a la taquipnea, en este caso vamos a tener un aumento de respiración al momento de que haces todo completamente al expirar, por ejemplo. Entonces, es diferente, sí, pero ustedes tienen que recordar que uno, cuando la obstrucción es alta, va a ser al inspirar. O sea, va a tener como una dificultad al inspirar. O sea, dando lógica a esto, si tú tienes una obstrucción en la tráquea, te va a dificultar bastante respirar, ¿no? O sea, va a estar mucho más lento tu respiración al inspirarse, pero con una contraparte de una taquipnea. ¿Qué quiere decir? Que vas a tratar de expirar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no estás respirando de manera adecuada, no estás respirando lo suficiente. ¿Por qué? Por una obstrucción alta. Al contrario, en una obstrucción baja, eh, la taquipnea con bradipnea es al momento de expirarse. O sea, expiras, no inspirando, porque inspirando sería alta. Expirar existe una bradipnea, o sea, es mucho más lento. ¿Por qué? Porque al que la afectación esté más que nada en mis bronquios, mucho más abajo, uno, vean la distancia. Segundo, vean que el bronquio, o sea, normalmente va a ser por una bronquitis, se inflama
por un EPOC que ha generado que se obstruya completamente, por un asma que también esa obstrucción se va creciendo en el alveolo o la difusión en este caso no se da de una manera adecuada. Entonces, principal, en baja, expiratoria, en altas, inspiratoria, ¿ok? Y en la mayoría de cosas es así, porque normalmente el tipo de disnea en altas va a ser una disnea al inspirar, al tratar de tomar el aire. ¿Por qué? Porque hay algo que está obstruyendo acá arriba y no está dejando que inspire de una manera adecuada, por lo tanto mi inspiración va a ser más lenta, va a ser más dificultosa. Recuerden que disnea es una dificultad. La disnea expiratoria es muy frecuente que se dé en la enfermedad obstructiva baja, entonces eso también tiene que tenerlo en cuenta. ¿Qué vas a encontrar tú cuando escuches a través de tu estetoscopio, que sí o sí deben llevar cuando vayan al hospital? Vas a encontrar cuando hay una respiración, una obstrucción en la vía respiratoria alta, cornaje y estridor. Vas a poner acá tu estetoscopio y vas a escuchar clarito que hay un estridor y un cornaje. ¿Quiere decir cornaje? Bueno, no traje, me hubiera traído. Bueno, para la próxima les traigo el miércoles, no, jueves, que tenemos clases. Me voy a traer los sonidos, pero es muy importante que ustedes lo diferencien, ¿ya? Entonces, el ronco, su sibilancia, recuerden que la sibilancia es como tal, un silbido así, así, es tal cual, es un silbido tal cual. Y el roncos es como que si se tocaran, o bueno, agarren su pelo, bueno, lo que tengan pelo largo, agarran su pelo y lo ponen así. Es como que una arenilla, bueno, hacen así, soban su pelo en su oído y normalmente eso vamos a poder encontrarlo en un estridor, ¿ya? Entonces, mejor se va a ver mejor lo van a escuchar en un video que les voy a traer la próxima clase, o al menos los audios. Lo iba a poner, pero me olvidé. Entonces, ahí ya ustedes vamos a poder diferenciarlo completamente porque semiológicamente les va a ayudar mucho en diferenciar eso, ¿ya? En vez de confundirlos con estas cosas. Ya, pero bueno, entonces, ya. Otra cosa que me gustaría que ustedes entiendan y aprendan va a ser sobre el asma bronquial, que es una enfermedad obstructiva baja. ¿Por qué? Porque existen signos clínicos que me van a ayudar a diferenciar entre un asma bronquial severo o un asma bronquial como tal. El asma bronquial como tal es muy frecuente que me dé sibilantes, silbidos así, así. ¿Ya? Entonces, algo parecido, pero si son silbidos como sibilantes, normalmente me da un asma bronquial. Pero ¿qué pasa cuando hay una alteración clínica severa del asma? O sea que, por ejemplo, no han podido diagnosticarlo a tiempo, no se ha podido tratar a tiempo. Normalmente el paciente viene con una alteración de conciencia. Recuerden que nuestras células funcionan a través de ¿qué? De energía, ATP, y de oxígeno, de muchas cosas más, pero son las principales y las importantes. Entonces, ¿qué pasa en un asma bronquial? No llega oxígeno para mi alveolo. Si no llega mi oxígeno para mi alveolo de una manera adecuada, ¿qué va a pasar con las otras partes de mi cuerpo? Se van a quedar sin oxígeno, ¿verdad? Ya que no se da una difusión alveolo capilar. Entonces, si no se da una difusión alveolo capilar, si no existe un intercambio gaseoso, no vamos a tener oxígeno. Al no tener oxígeno, vamos a tener una alteración de conciencia. ¿Por qué? Porque no llega oxígeno a mi cerebro. ¿Y quién es el que más necesita oxígeno? ¿Quién es el que más necesita energía? Mi cerebro. Entonces, por eso es que normalmente cuando existen crisis asmáticas, por ejemplo, pacientes con crisis asmáticas, existe una alteración de conciencia y lo que va a conllevar todo ello, ¿no? Que quizá podría ser una hipoxia tisular. Aleteo nasal y utilización de los músculos accesorios de la respiración. Normalmente tu paciente, cuando existen clínicas severas, vamos a encontrar como palabras entrecortadas, taquipnea, taquicardia, todo va a estar como que más rápido porque tu cuerpo va a decir, no me llega oxígeno, respira más rápido, por favor, o corazón late más rápido. ¿Por qué? Porque no me llega oxígeno, de alguna forma tengo que sacarlo, ¿no? Entonces ahí, ausencia de sibilancias durante la crisis en una disminución marcada, y es lo que les estaba diciendo.
lo característico es que un asma me venga con sibilantes, pero cuando ya es muy severo, en la mayoría de los casos no se escucha sibilantes, entonces no vas a ponerte a buscar cuando tu paciente tiene una alteración de conciencia, ¿no? Y una taquicardia, una taquidia. Entonces vas a tener que ver antecedentes de asma, porque normalmente los que vienen con severidad de asma es porque ya han tenido crisis antes o ya tienen una familiar o de él mismo de antecedentes con esta enfermedad, ¿ya? Sino de insuficiencia respiratoria, cianosis. Recuerden que la cianosis es la coloración media, azulada que se puede dar no solamente en las manos, va a depender en la boca, también puede darse. ¿Ya? Entonces, eso, muy importante. Recuerden que el asma bronquial, y más que nada de manera general, fisiológicamente hablábamos de la ventilación y perfusión. No sé si lo habrán entendido en algún momento, pero es muy importante que ustedes entiendan que la ventilación y perfusión son situaciones muy importantes que ustedes deben tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si esto se altera, si la ventilación no hay y una perfusión tampoco, se va a desequilibrar todo. ¿Qué quiere decir ventilación? Justamente lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan? Los volúmenes tidales, los volúmenes inspiratorios, los volúmenes expiratorios, son el aire que tú recibes, el oxígeno que tú recibes por minuto, tal cual. Eso es una ventilación alveolar, es el oxígeno que llega a mi alveolo. ¿Qué es una perfusión entonces? Después que llega mi oxígeno, es como una empresa, ¿no? Hago mi producto o llega mi producto y ahora tengo que derivarlo a las partes que necesitan, ¿no? Entonces, eso es perfusión, como que llevar a la mayoría de lugares que se necesita para que se dé ahí esto a través de qué? De mi sistema sanguíneo. ¿Y quién me ayuda en esto? Mi corazón. Entonces, la perfusión es a través de quizá el sistema sanguíneo que pueda llevar lo que ya creé, que es mi oxígeno, mi glóbulo rojo con mis 4 moléculas de oxígeno. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Asma bronquial, ventilación, perfusión, sobreperfusión es igual a cero. ¿Por qué les puse esto? Porque es muy característico que a veces les pregunten, ya, ¿la ventilación qué es? ¿Perfusión qué es? O sea, sí les van a preguntar, es obvio que les van a preguntar. Al menos ustedes tienen que tratar de defenderse con lo que entiendan o con lo que lean. Entonces, ventilación y perfusión, sobre perfusión, igual a cero, es muy característico de un asma bronquial. ¿Por qué me dices esto, Yanira? Porque la ventilación normalmente tiene un rango que es más o menos de 4, más o menos, y perfusión de 5, si mal no recuerdo, ¿ok? Si mal no recuerdo, porque la ventilación y perfusión normal es de 0,8 más o menos, ¿ya? Pero a lo que voy es que la ventilación sobre la perfusión es igual a cero en asma bronquial. ¿Por qué? Porque la ventilación no se da de una manera adecuada en el asma. Recuerdan que el asma bronquial es como que una inflamación de tal, o sea, de lo que estaba mi bronquio así, que pasa el aire de manera normal, esto se ha achicado completamente, se ha hinchado hasta dejar un huequito súper pequeñito. Entonces, no va a pasar, se va a inflamar, va a estar todo inflamado, no pasa el oxígeno. O sea, además, al, am- a pesar de que yo trate que mi corazón pueda perfundir una manera adecuada, no va a poder porque no llega el oxígeno adecuado a mi alveolo. Entonces, eso es lo que quiero tratar, que ustedes entiendan que la ventilación perfusión es igual a cero en un asma bronquial porque no hay ventilación. Entonces, si tú divides ventilación cero, que es cero, entre 5 más o menos que es la perfusión, te va a dar cero, ¿ya? Entonces, por eso la ventilación perfusión es cero en asma bronquial. ¿Ya? Es como que un resumen de lo que ustedes deben saber en, en fisiopato y lo que vieron en fisio. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Recuerden que normalmente en el aspecto neumológico o en pulmonar vamos a hablar de unos síntomas específicos. ¿Cuáles? Tos, producción de esputo, hemoptisis, disnea, sibilancia, cianosis, dolor y ronquido. Son como que lo que sí o sí debes describir en tu historia clínica. Y lo puse así. No, no quiere decir que en todos haya, pero al menos en la mayoría los hay. Y es lo que tú tienes que describir. Viene un paciente con síntomas respiratorios
que tú puedas decir, bueno, esto probable podría ser una EPOC, podría ser una crisis asmática, podría ser, no sé, una bronquitis aguda, tienes que describir al menos cuál es la frecuencia de su tos. Preguntarle. Tos. ¿Es una tos seca, como acá que les estoy poniendo? Una tos seca es crónica, o sea, ¿cuánto tiempo tiene esa tos? Muy importante que le preguntes. No sé, te va a decir, uy, doctora o doctor, yo tengo más de 3 meses con esta tos, no me pasa. Importante que en el Perú, cuando una paciente venga con una tos crónica, con expectoración media blanquecina, recuerden que es tuberculosis a la cabeza hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tienen que ustedes tener eso en cuenta. Ahorita no estamos hablando de tuberculosis, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, crónica, ¿qué más me podría dar? Una bronquitis crónica, un EPOC me puede dar una tos crónica, ¿ya? Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Sibilantes, ¿qué cosas me da sibilantes? Si ustedes recuerdan, al broncoespasmo. Normalmente se da cuando hay un paciente con asma, alergias o insuficiencias cardíacas congestivas. Como les digo, se escucha tal cual un silbido. Ustedes van a escuchar silbidos. Y consejo que algunos que les podría ayudar es que escuchen lo normal antes de ir al hospital, porque normalmente en los hospitales van a encontrar cosas anormales y van a pensar que eso es normal y en realidad no. Entonces, consejo que vayan escuchando su propio pulmón o el pulmón de algún familiar para que ustedes escuchen que es normal, entre comillas, o al menos en niños, ¿no? Porque de cierta manera ellos son casi sanos en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, busquen una persona sana y traten de escuchar a sus pulmones, eso es lo que quiero decir, perdón. ¿Ya? Entonces, eso. Eh, una tos de tipo perruna hace más referencia a que existe una enfermedad de la epiglotis, ¿ya? Y la perruna se diferencia, hace como que un aspecto de que, como un ladrido de un tos, o sea, un ladrido de un tos, un ladrido, tipo un ladrido, parecido a eso, que los perros, no sé si han escuchado hablar a veces, a veces cuando que se atoran o tratan de expulsar algo, tosen, 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 o sea, a eso se llama una tos perruna. ¿Ya? Tos matutina, ¿qué quiere decir? Que normalmente la tos se va a presentar en un horario fijo de la mañana, por ejemplo, en la mañana, por ejemplo, en la noche. Entonces, ustedes tienen que preguntarle a tu paciente, ¿en qué momento se exacerba o disminuye la tos que usted tiene? Entonces, son preguntas que ustedes deben hacerlas sí o sí a sus pacientes cuando vean pacientes con tos, o al menos vengan a consulta con pacientes con tos. Si es matutina, o sea, en las mañanas, por ejemplo, probablemente que este sea un paciente con antecedentes de tabaquismo, nocturna, con un goteo postnasal, también una insuficiencia cardíaca congestiva, asociada a las comidas o a las bebidas, una enfermedad neuromuscular, cuando es insuficiente o cuando es débil. En este caso, cuando hablen de un signo o un síntoma, es muy característico que les que les pongan unas descripción como Alicia, no sé si habrán escuchado esa palabra. Normalmente, esta palabra de Alicia hace referencia a la mayoría de cosas que tú debes preguntar sí o sí en un signo o un síntoma cualquiera, ¿ya? Más que nada un signo, ¿no? Que tú puedas ver. O un síntoma que está en relación a lo que es al paciente. L de localización. ¿Dónde está localizado el dolor? ¿Dónde está localizado? Más que nada el dolor, no tanto la tos, ¿no? Porque la tos no te van a poder localizar. Entonces, ¿dónde está localizado el dolor? ¿Dónde está localizado la tumoración? O sea, ¿dónde está localizado? ¿Dónde le duele? Mejor dicho. Y de intensidad, C de comitantes o con qué se va a atenuar también, atenuantes, y de a dónde se irradia, dónde va, dónde más le duele, cosas así. ¿Ya? Entonces, Alicia es una mnemotecnia que les puede ayudar a describir algunas características de algunos síntomas. En este caso, en la tos,
Sí, pero más que nada que recuerden que si es seca, si es matutina, si es en la noche, en qué momento se da, con qué exacerba, con qué disminuye, con qué cosas debo tenerlo, con qué cosas se relacionan, si hay una predisposición a algo, si está el perro y usted y el niño empieza a toser, podría ser un alérgeno, entonces esas cosas tienes que preguntar. Muy bien. En el esputo, recuerden que son medios. Recuerden que existen características del esputo. Si es medio mucoso, si es medio mucopurulento, si es verde o amarillento, si es neumbroso, si es purulento, si tiene un olor, si es rosado, si tiene sangre, si es espumoso, si es abundante, si es sanguinolento. Más que nada si es una mermelada de grosela, que es una infección por Klebsiella neumonía, que ya lo van a ver más adelante, pero lo que quiero que ustedes entiendan es que semiológicamente, con el aspecto que pueda tener algo o un signo, en este caso un síntoma, signo, en este caso un esputo, una coloración, que puedas verlo en el esputo, puedes pensar algunas enfermedades, puedes pensar porque lo tienes que confirmar ya. En cuanto a la disnea postural, ustedes también tienen que tener en cuenta que vamos a tener alisnia de tipo tornea, trepopnea, platimnea. ¿Qué quiere decir esto? Ortopnea de acuerdo a la posición que ustedes están, tal cual. Doctor, cuando me echo o estoy mucho tiempo en mi cama, quiero dormir, pero no puedo porque me falta el aire. Entonces me tengo que poner dos almohadas para al menos poder dormir bien. Esto es una disnea postural, ortopnea o paroxística. En este caso, por insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, si es una treponea, insuficiencia cardíaca congestiva de igual manera, pero lo que yo quiero llegar es que la disnea postural va a ser una dificultad de acuerdo a la posición que tenga mi paciente, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. La hemoptisis hace relación a las características de la hemoptisis, mejor dicho. Dos, normalmente tienes una enfermedad cardiopulmonar de antecedente. El aspecto es medio espumoso y su color es medio un rojo vivo. A diferencia de una hematemesis, que la hematemesis más que nada va a venirse del estómago con un color rojo oscuro, marrón o en pozos de café. No hay espuma, no hay antecedentes perdón, posibles antecedentes de enfermedades digestivas, justamente lo que les estaba hablando, hematemesis en relación al estómago. Entonces, normalmente la sangre del estómago se denomina hematemesis, que viene del estómago, ¿no? Mezclado con alimento, náuseas, mezclado con pus. Entonces, hematemesis y hemoptisis son cosas diferentes. Hemoptisis, más que nada, problemas pulmonares. Hematemesis, problemas de digestivos, ¿ya? Entonces, eso tienen que tener ustedes muy en cuenta. Y ahí acá lo que nos interesa, lo que nos importa en cuanto a semiología, la exploración física. Recuerden que explorando físicamente tú vas a, desde que entre tu paciente al consultorio vas a tener que verlo y ver las características que éste tiene. ¿Qué cosas son importantes que ustedes vean? Normalmente un paciente normal va a estar así. ¿Qué pasa si mi paciente tiene un tórax en tipo entonel? Es muy característico de pacientes que consumen con tumores pulmonares o tumores torácicos o pacientes con EPOC, ¿ya? Entonces el tórax entonel es muy característico en esos casos. La cifosis, que es muy característico de pacientes ya de edad o que tienen una desviación más que nada de la columna, que van a verse de esta manera. El tórax en embudo, si se dan cuenta, es como un tórax que se hunde y sobresale. Si se dan cuenta, esto es un tórax en embudo o infundible, por así decirlo, ¿ya? Y tórax, en este caso, como que una excavación acá, en túnel, ¿ya? Recuerden que después de inspeccionar, después de ver, vas a pasar a la palpación. Y en la palpación es muy importante que al menos en tórax o al menos en el EPOC o al menos en enfermedades bronquiales, ustedes tengan que desarrollar la tocar ambos hemitórax. Como les dije, la descripción es ambos hemitórax, murmullo vesicular, pasa bien. Normalmente es lo que se dice o se escribe en una historia clínica. MB, murmullo vesicular.
Se puede poner la mano así en parte de la espalda del paciente y poder ver vibraciones vocales. Si las vibraciones vocales están abolidas, podría ser por un problema obstructivo, es decir, que no hay, podría ser por un problema obstructivo, muy característico de problemas por un cuerpo extraño o algo que esté afectando la parte alta. Otra cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, como les dije, no van a tocar encima del omóplato porque no van a poder tocar nada. Ay, perdón. Perdón. Ya. Entonces, no van a poder tocar en el mismo omóplato porque no van a poder tocar nada, ni escuchar nada, ni percutir nada, ni nada, 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 de nada. Entonces, ustedes van a tener que decir, uno, que se pongan en una posición así, que se abrace el mismo y vas a poder separar los omóplatos y poder escuchar las partes del pulmón que se necesita escuchar, como en estas rojitas que se está señalando acá. Y también para que puedas percutir de una manera adecuada, ¿no? Entonces eso vas a percutir, percutir. Recuerden que la forma correcta es mano no dominante abajo como base y mano dominante golpeando, haciendo pequeños golpecitos en tu dedo, no en el paciente, ¿ya? Porque va a doler. Entonces, auscultando de igual manera, recuerden que existen focos auscultatorios pulmonares, recuerden que van a dependerse según el vértice. Acá también. Mira, ¿te acuerdas que me dijiste que era vértice o ápice? Entonces sí, también podemos llamarlo vértice. Vértice del pulmón. No recordaba bien, pero bueno, estamos para aprender todos. Entonces, normalmente yo le llamo ápice del pulmón. También podrías decirle vértice del pulmón. Entonces, en el vértice del pulmón se escucha que los murmullos vesiculares pasan bien. Así se describe, ¿ok? En el lóbulo superior se pasa bien. Lóbulo inferior de igual manera. En las bases pulmonares pasan bien. ¿Qué pasa si encuentras sibilantes en las bases pulmonares? ¿Qué pasa si encuentras, no sé, una hipersonoridad o estertores como burbujas, ronquidos o algo en específico? Ya ustedes lo tienen que describir según la ubicación que ustedes han encontrado en el lado del hemitórax derecho o en el hemitórax izquierdo, ¿ya? Y acá es como que un resumen que les traje sobre los hallazgos en la inspección, palpación, percusión y ocultación de los pacientes con limitación del flujo aéreo. Inspección, palpación, percusión y ocultación. Recuerden los hallazgos y qué comentarios puedas tener tú de esto. Normalmente, si existe una limitación del flujo aéreo, percutiendo vas a encontrar que hipersonoridad o disminución de la excursión de las bases. O sea, vas a escuchar tal cual, sonoro mucho. Estertores, en este caso de burbujas, cuando tú lo escuches, ocultes. Al momento de percutir, es muy característico que ustedes cuenten mate o, en este caso, sonoro o timpánico en abdomen. Pero en este caso, en tórax y personalidad, es muy importante que ustedes describan o no describan. Si hay una hipersonalidad o cuando solamente encuentras una hiposonoridad o disminución, en este caso de ello, también lo puedas describir. ¿Por qué? Porque normalmente vas a percutir y vas a tocar aire, vas a estar como que... No es el pulmón no es un lugar, un órgano hueco, porque normalmente los órganos huecos dan timpanismo y los órganos duros van a dar matidez, pero en este caso el pulmón no es un órgano hueco, ¿no? O sea, solamente tiene las tráqueas, que quizá podría ser uno, la tráquea, perdón, que es una parte conductual del aire, bueno, el sistema respiratorio, pero no es que esté en todo lado y esté hueco. Entonces, eso tienen que tener en cuenta que la descripción va a ser de acuerdo a la sonoridad que tú encuentras. Otra cosa muy importante que ustedes van a tener que escribir, el tiraje. Recuerden que, no sé si habrán visto, pero existen descripciones que van a poder ustedes denominar el tiraje en una radiografía o en una, normalmente viendo tu paciente, la tráquea se va, o la desviación de la tráquea va a estar mayor a un lado, o sea, se va a desviar la tráquea. Y ustedes lo van a notar mucho cuando lo vean al paciente, por eso es en inspección. Un tiraje supraesternal o intercostal, que normalmente se va a ver como que si te jalaran esa parte de ahí para un lado.
Normalmente si se jala por un lado es porque el problema está en el otro, normalmente, ¿ya? Utilización de músculos accesorios, toracentonel, cianosis, deterioro del sensorio, patrón ventilatorio. Muy bien. Ah, ya. Otra cosa que quería decirles es que al momento de palpar, no solamente van a tocar al paciente de esta manera que estábamos viendo en las bases pulmonares posteriores en este caso. Entonces, no solamente vas a tocar a tu paciente, sino que también vas a decir que insufle o que inspire o expire y vas a ver si quizá la misma proporción está en este o en este, porque si por A o B insufla más este y este, por ejemplo, no insufla mucho, puede ser que el problema esté en este lado y por eso es muy importante que cuando palpen pidan a tu paciente respirar profundamente y expirar de una manera que ustedes puedan escuchar o puedan palpar bien. Muy bien, y ya para culminar la sesión quería hablar sobre EPOC. Y EPOC va a ser muy importante la disnea, tos crónica, sibilancias y opresión torácica, que son signos y síntomas muy característicos de un EPOC. Recuerden que EPOC hace referencia a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y como estamos hablando de full tórax, semiología de tórax, me parece muy importante que ustedes también recuerden que no solamente se ve tórax en algunas enfermedades, por ejemplo, en el EPOC es muy frecuente que vengan tu paciente con esto que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Estos dedos, tipo de salchicha o en este caso, ¿saben? Acro. A ver, voy a llamar. Me faltaba llamar a dos, creo. Lucía, Natalia. Sí. Hola. ¿Sabes cómo se llaman esta característica de dedos semiológicamente hablando? Ah, ¿en tambor, algo así? Ajá, también se llama dedos en tambor. Muy bien, está bien. Gracias, Lucía. Dedos en tambor o también se llama acropaquia. Un nombre mucho más bonito, mucho más elegante. Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, normalmente el EPOC me va a dar disnea, tos crónica, sibilancias y opresión torácica. Es muy característico en que en EPOC a ustedes les pregunten características de un soplador de tipo rosado, de un soplador, perdón, de un abotagado azul, que en realidad son tipos de EPOC, en este caso tipo A, tipo B, pero se va a diferenciar específicamente si la producción es la definición, más que nada, ¿no? Si la producción de tos y esputo durante al menos 3 meses de 2 años consecutivos, es muy característico que esto sea un tipo B o una bronquitis crónica. ¿Qué pasa si es un soplador rosado? Es una destrucción progresiva de los septos y capilares alveolares, que normalmente se va a dar o va a ser característico que se llame un enfisema. Entonces, ustedes tienen que tener eso muy en cuenta entre el soplador rosado, en el soplador azul, ya que de cierta manera siempre van a preguntar esto porque tienen que saber diferenciarlo. Normalmente en el soplador rosado o tipo A o un EPOC tipo A va a ser una disnea en aumento que ha durado muchos años, muchos años, muchos años. Es lo mismo que pasa en el tipo B. Las diferencias más que nada se da por la tos, ¿ya? Si tiene poca tos o nada de tos, normalmente es un soplador rosado. ¿Qué pasa si tiene tos muy frecuente con una expectoración? Es porque de cierta manera podría ser una bronquitis crónica. Una marcada sobreexpansión torácica, muy característico de un soplado rosado, no tiene cianosis como tal, por eso normalmente se habla de un soplado rosado, porque, o sea, la coloración es muy rojita de su paciente, como se ve en esta imagen de acá. Está bien, se ve bien, ¿no? Entonces, a contrario de un paciente con una bronquitis crónica, porque la bronquitis crónica normalmente vas a ver un paciente así como que todo apagado, muy frecuente que tenga cianosis, no solo en la mano, sino quizá en la parte de labial, entonces ustedes tienen que tener eso muy en cuenta. Disminución de los ruidos respiratorios en un rosado, eso también tienen que tenerlo muy en cuenta. La presencia de una ingurgitación venosa yugular
o sea, no vas a tener una ingurgitación venosa, ¿ya? Mejor dicho, va a estar normal. Al contrario de que un soplador o una bronquitis crónica, vamos a tener una ingurgitación yugular, ¿ya? O aumento de la presión venosa yugular. Nada de edema periférico, puede tener edema periférico en un azul. La presión de oxígeno solo está ligeramente deprimida, pero en cambio la presión de oxígeno, en este caso la bronquitis crónica, ya es muy, muy baja, ¿no? También la cantidad de CO2 que vamos a encontrar en nuestro paciente con una bronquitis crónica eh, va a ser muy elevada, a diferencia de un enfisematoso. Acá, resumen, para que ustedes ya lo entiendan por siempre y para siempre. Un soplador rosado normalmente es un paciente que está a punto de convertirse en una bronquitis crónica, porque si se dan cuenta, al ser un EPOC de tipo A, de tipo B, es una diferenciación que se da al EPOC como tal. Si ustedes recuerdan que el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que normalmente se va a dar con años. Entonces, en el soplador rosado normalmente vamos a tener síntomas mucho más leves que quizás se está iniciando de cierta manera al paciente, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un paciente con bronquitis crónica como tal, o de tipo B o abotagado azul, es que ya hay una afectación muy grande, van a tener muchos problemas, por lo tanto, la presión arterial de oxígeno va a bajar, la presión de CO2 va a aumentar porque no existe una difusión alveolo capilar que habíamos visto que es lo normal que debería darse, ¿no? Entonces, a eso es lo que quiero llegar con esta descripción del tipo de bronquitis crónica y del enfisematoso o del enfisema, ¿ya? Normalmente en un soplador rosado, que también se denomina, como ya hemos visto, la edad es entre 50 y 75 años, y por eso les digo que normalmente el enfisematoso es muy característico y quizás sea como que se ha adaptado mucho a todo, al paciente, que quizá no está en los peores momentos, ¿no? Quizá ya su cuerpo se adaptó, pero no quiere decir que está bien, pues, ¿no? Entonces, igual que en la botaga azul, normalmente es en pacientes como que muy jóvenes, pero si se dan cuenta, los síntomas son mucho más crónicos, por así decirlo, mucho más se va a denotar según la descripción que hemos visto. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda, algo que quieran eh, realizar o vamos a pasar a las a la pregunta que les traje para reforzar el tema que habíamos visto? Muy bien, paciente de 65 años de edad, de sexo femenino, cocinera en restaurante con leña. Recuerden, esto es un antecedente muy importante. Consulta por presentar desde hace 4 años en forma insidiosa y progresiva episodios de aproximadamente 3 meses de tos húmeda, mucosa abundante. Recuerden, 3 meses de tos húmeda y la mucosa tiene abundante, el cual se autolimita. No tiene episodios de esputo sanguinolento o maloliente. ¿Cuál crees que sea la causa de la tos? Entonces, vamos a llamar a Margot. ¿Estás? Sí. Hola. ¿Cuál crees Ah, que sería, bueno, cuál crees que sería la respuesta en este caso? ¿O qué datos te ayudan a poder responderla? que cocina con leña es EPOC y viene a ser una bronquitis crónica por la tos húmeda o mucosa abundante. Ujú, gracias, sí. Como les había dicho, no solamente los fumadores crónicos es muy característico que se dé a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al menos es un antecedente a tener muy en cuenta, sino que también cocinar a leña
es muy característico que venga, que tenga ese paciente. Entonces, esta pregunta creo que también les puse en su pretest y posttest, así que ya pueden más o menos entender por qué. Igual, recuerden, cáncer pulmonar, nada que ver, porque una paciente, cuando les hablan de cáncer pulmonar, normalmente es un cáncer que te hace bajar de peso. No tiene síntomas muy característicos de una neoplasia. Cuando vean neoplasia van a entenderme, pero los cánceres pulmonares puede darse a esa edad, sí, se puede dar. Más que nada porque hay una exposición a la leña, pero tienen que entender que si te da una tos húmeda con una característica muy importante de un restaurante con leña, recuerden que la tos es de 3 meses, se autolimita y es desde 4 años atrás. Habíamos visto que la definición de un tipo, una bronquitis crónica era una producción de tos con esputo durante al menos 3 meses, 2 años consecutivos. Entonces, esa definición más que nada nos ayuda a entender el porqué de esta respuesta. Tiene 4 años, 3 meses, dos y un antecedente a tomarlo en cuenta. Gracias, Margot. Un derrame pleural, no, porque normalmente un paciente con un derrame pleural viene con una sintomatología muy florida. Y el derrame pleural uno va a tener quizá un tiraje para un lado. ¿Por qué? Porque mi riñón, mi pulmón se está llenando por un lado de agua y está haciendo que se vaya para otro lado mis pulmones. O sea, está ubicando un espacio que no debería. Ya vamos a ver más adelante de derrame pleural para que me entiendan, pero eso para que ustedes tengan en cuenta. Y lo normal sería una bronquitis crónica. No sería un problema enfisematoso porque uno, o sea, miren, si se dan cuenta, la edad no tiene mucho que ver, porque habíamos dicho que de 40 a 45 años, los otros 50 a 75 años, pero aquí me da un paciente de 65 años, y no por eso voy a pensar que es un enfisematoso. No, tengo que ver los signos, tengo que ver los síntomas, tengo que ver las características que me da. El grupo etario me puede ayudar a diferenciarlos entre los dos, pero no me quiere decir que me da toda la respuesta, ¿ok? Muy bien, esas son las referencias que usamos. Si tienen alguna duda o algo, les podemos volver a repetir algo si desean. Les voy a mandar el post-test para que lo tengan. Un ratito voy a pasar el post-test.
Ya está, chicos, disculpen la demora, ya le pasé el post-test. Por favor, resuélvanlo y dentro de 5 minutos más o menos lo resolvemos juntos para que puedan irse con sus respuestas. Ya. Ok, chicos, para poder culminar con todo, vamos a hablar sobre los síndromes ventilatorios y bronquiales. Estamos acá. Mm, ya, bueno. Síndromes ventilatorios y bronquiales. Recuerda que habíamos hablado sobre la disnea respiratoria que está relacionada con una eh, obstrucción de la vía aérea alta, ¿verdad? Todo lo que significa inspirar está en alto. Entonces, para que lo recuerden. Son consideradas enfermedades obstructivas altas. Recuerden que el asma bronquial, todo lo que tenga que ver con bronquial, están relacionadas a una enfermedad obstructiva baja. Entonces, la única, la epiglotis. Epiglotitis sería. Epiglotitis.
Paciente varón bien de emergencia con una alteración de conciencia, aleteo nasal, palabra entrecortada y disnea. Sus funciones vitales se encuentran en traquipnea, taquicardia. Con estos datos se sospecha de. Normalmente sospechamos de un asma severo, un EPOC, tendríamos relación a cosas mucho más características de ella que habíamos visto justamente en la coloración de un aspecto de bronquitis crónica o de enfisematoso, ¿no? Son características de una bronquitis crónica, normalmente tienen tos muy frecuente con expectoración, ¿ya? Muy bien, normalmente este caso clínico ya lo acabamos de ver, habíamos explicado el por qué y para que ustedes lo tengan en cuenta, la respuesta es bronquitis crónica. Muy bien, eso es todo chicos, muchas gracias por estar acá, vamos a dejar de grabar.